Tema número 44 de la serie Conociendo a Dios, que lleva por título Él es digno. Él es digno. Y no sé si se dio cuenta, pero varios de los cantos, la mayoría de los cantos que entonamos en esta mañana tenían esa palabra implícita en la letra acerca de que Él es digno, Dios es digno. Y vamos a estudiar en la palabra el significado y la importancia de que nuestro Señor sea digno. Apocalipsis 4, verso 11, habla de la adoración alrededor del trono donde se presenta aquel cordero inmolado, Jesucristo. Y en el versículo 11 de Apocalipsis 4, la palabra del Señor dice así: cuando estos seres 24 ancianos adoraban al que está sentado en el trono, como usted y yo hacíamos hace unos minutos, y dice en el verso 11, Apocalipsis 4, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Por tu voluntad fueron creadas las cosas, existen, y entonces eso te hace, Señor, digno de digno, Dios nuestro, de recibir gloria, honra y poder. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde de domingo. Gracias, Señor, porque nos has permitido asistir, los que estamos aquí presentes, al lugar de reunión, el lugar donde nos congregamos para alabarte, adorarte, escucharte hablar, estudiar tu palabra, conocerte más y al mismo tiempo tener compañerismo, tener convivencia, fraternidad entre nosotros como tus hijos, como hermanos en Cristo y por la misma fe. Te rogamos entonces, Padre, que en esta comunión que hay en este lugar y también por las personas que están viendo esta transmisión o aquellos que estarán viendo la grabación, que tu palabra, Señor, llegue a nuestra mente y corazón tan clara que no tengamos duda de lo que tú nos estás hablando y comprendamos completamente el mensaje de este día. Tú nos hablas, Señor, por medio de la palabra, y confiamos, Señor, que encontrarás en nuestra mente y corazón el lugar propicio para que ésta sea sembrada como una semilla fértil y así produzca el fruto que tú esperas a tu tiempo, para que no vuelva a ti vacía. Te damos gracias por darnos la oportunidad de ser exhortados, animados, consolados y edificados en tu palabra, como siempre lo haces cada vez que nos hablas. Lo pedimos así en esta tarde por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, Él es digno. ¿Qué significa ser digno? Digno significa merecer. Es sinónimo de merecer. La palabra digno viene de una palabra latina. No voy a entrar en raíces etimológicas para no aburrirlos, pero digamos que digno es equivalente o sinónimo de merecer, algo que merece, o tener el derecho de. Cuando decimos que alguien es digno, estamos diciendo que ese alguien merece, o ese alguien tiene el derecho de o el derecho a. La Biblia lo usa de diversas maneras, la palabra digno, tanto para referirse en la forma positiva, cuando alguien sí es digno, como en la forma negativa, cuando alguien o algo no es digno. También la Biblia utiliza esta palabra en comparación, digno de, como si fuera una balanza, para tener un comparativo entre alguien o entre una cosa y otra. Y quiero darle en la Biblia 3 ejemplos de estas formas en las cuales la Biblia utiliza la palabra digno. Así es que le invito a que me acompañe a Mateo capítulo 3, y veremos entonces las 3 formas básicas en las cuales se aplica la palabra digno. Y la primera de ellas la encontramos en Mateo 3:8, hablando de una comparación, cuando usa la palabra digno para comparar dos cosas o dos personas. Mateo 3:8 dice así: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Produzcan pues frutos dignos, frutos que merezcan, frutos que demuestren el arrepentimiento. Entonces aquí está comparando los frutos con el arrepentimiento.
Y lo que nos está exhortando la palabra del Señor es que esos frutos son iguales a nuestro arrepentimiento. ¿A qué se refiere con los frutos? Se refiere a la conducta, al carácter, a la forma de comportarnos, cómo nos desenvolvemos en este mundo, y esos frutos van a demostrar nuestro arrepentimiento. Hemos comentado en otras ocasiones, cuando una persona reconoce que comete una falta, debe, por la gracia de Dios, estar arrepentida de esa falta, y el propósito del arrepentimiento se manifiesta con una conversión. Es decir, que la persona que se arrepiente genuinamente no quisiera cometer de nuevo esa falta. Eso es una conversión. Si no hay una conversión, si no hay un esfuerzo, un intento por no repetir el mismo pecado, entonces ese arrepentimiento en realidad es solo un remordimiento. Y de eso está llena la mente de muchas personas. Un simple remordimiento, me siento mal, no lo vuelvo a hacer, pero en su interior sabe que la siguiente oportunidad lo va a volver a hacer. Un remordimiento no es el arrepentimiento que lleva a la conversión, sino a la condenación. El verdadero arrepentimiento se demuestra queriendo, deseando, intentando, procurando no cometer la misma falta. No digo que si el que la vuelve a cometer no se arrepintió genuinamente, sí, puede suceder, pero su corazón, su alma desea no volver a repetir eso en lo cual le falló al Señor. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y la palabra del Señor aquí en Mateo 3:8 nos habla que entonces el fruto es comparado con el arrepentimiento. De la medida de tu arrepentimiento será el fruto que tú demostrarás con tu carácter, con tu conducta y tu comportamiento. Es entonces la primera forma como se puede usar la palabra digno en la Biblia. La segunda la encontramos también en Mateo, pero en el capítulo 10. Mateo 10, verso 10. Cuando la Biblia utiliza la palabra digno en forma positiva. Cuando algo sí es digno. Mateo 10:10. Dice el Señor cuando manda a los 12 a predicar el evangelio, a sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, liberar endemoniados. Y en el versículo 10 les dice: tampoco lleven bolsas para el camino, ni 2 vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. En otro pasaje tal vez hemos escuchado que el obrero es digno de, ¿alguien se acuerda? El obrero es digno de su salario, dice primera carta a Timoteo 5:18. El obrero es digno de, es decir, el que trabaja, el que labora, es digno de su alimento o su salario. Significa que una persona que trabaja merece comer. He escuchado también otros pasajes donde dice que el que no trabaja, que no come, ¿verdad? Que no coma, que es peor que un incrédulo. Entonces el obrero es digno, merece su alimento, su salario. Forma positiva de usar la palabra digno. Una forma negativa aquí mismo en Mateo, capítulo 10, pero en el verso 38. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es esto de tomar la cruz y seguir a Cristo? Significa negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos y ponerlos bajo la voluntad del Señor. Por eso dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno. No es digno de mí, no merece ser mío. No merece que yo sea su Señor. Y es que a veces a la gente asocia que Cristo sea el Señor como algo negativo, algo esclavizante, algo asfixiante, cuando en realidad lo mejor que el hombre puede hacer es someterse a la voluntad de Dios y tomarlo como Señor y Salvador de su vida. Y el Señor dice: si tú no haces esto, tú no mereces que yo sea tu Señor. Tú no mereces que yo sea tu Rey. Tú no mereces que seas mío. Es lo que nos demuestra Jesucristo con estas palabras. Entonces, cuando decimos que Dios es digno, por supuesto lo estamos haciendo en la forma positiva, que Dios merece, que Él es merecedor, que Él tiene el derecho.
La pregunta que puede surgir aquí es, ¿digno de qué? ¿O merecedor de qué? Cuando nos referimos a Dios. Si consideramos sus perfecciones, si consideramos sus atributos, que Él es excelente, infinito, glorioso, esto significa entonces que Dios merece solo lo mismo lo que Él es. Él merece, por lo tanto, en una palabra simple, lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios es digno de lo mejor. Lo mejor que tú puedas hacer, Dios lo merece. Si algo bueno hay en ti, Dios lo merece. Si algo de provecho tú puedes producir, Dios lo merece. Dios merece lo mejor de lo mejor, lo excelente. Y si tú tienes la capacidad, que por supuesto la tienes, concedida por Dios para hacer algo bueno, algo provechoso, algo valioso, Dios lo merece porque Él es digno. Amén. Filipenses 4:8, mira lo que también nos habla la Biblia acerca de los merecimientos de Dios. Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, cuando habla de los afanes de presentar nuestras peticiones al Señor, y dice en el versículo 8 de Filipenses 4, en cuanto a lo demás, hermanos, dice así mi versión, tal vez su versión varíe en algunas palabras, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto piensen. En algunas otras versiones añaden todo lo que es santo. Todo lo bueno, verdadero, justo, honorable, digno de alabanza, alguna virtud, algo de buen nombre, todo lo santo, lo puro. En esto piensen, dice Pablo a los filipenses. Esto nos llama a tener un buen pensamiento. Antes que pensar mal de cualquier cosa, pensemos bien o procuremos tener un buen pensamiento, un pensamiento positivo. Hasta que no comprobemos los hechos de lo que está sucediendo, tal vez podamos pensar con otra forma y tratar de entender por qué las personas no cumplen con los propósitos de Dios. Pero dice, si hay algo bueno, algo justo, puro, santo, honorable, digno, de buen nombre, piensa en esto. ¿Y quién es el único ser que cumple con este perfil todo el tiempo? Dios. El único que es todo esto que he mencionado, y lo repito, el único que es verdadero, honorable, justo, puro, santo, amable, de buen nombre, virtuoso, merece alabanza. El único que cumple con esto todo el tiempo es Dios. Así es que la instrucción detrás de esto que le dice Pablo a los filipenses es: piensa en Dios. Ocupa tu mente de Dios. Porque Él es el único que tiene este perfil todo el tiempo. Así es que debemos de pensar todo el tiempo en el único que merece todo esto, en Dios. Porque Él es verdadero, justo, puro, santo, amable, etcétera. Así es que Dios merece lo mejor, lo puro, lo justo, lo santo, lo perfecto, lo amable, lo honorable, toda virtud, todo lo que tenga buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, Dios lo merece porque Él es así. Ahora, en un sentido práctico, quiero que veamos en la palabra del Señor cómo podemos nosotros entregarle lo mejor o qué es lo que Dios merece de nosotros, aterrizando estos conceptos que Pablo le transmite a los filipenses. Para ello quiero que veamos en Salmos 145:3 algunas de las referencias en la Biblia acerca de lo que Dios merece. Dios merece lo siguiente. Salmos 145:3.
Salmos 145, verso 3, dice la palabra del Señor: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Entonces, ¿Dios es digno de qué? Suprema alabanza. De la alabanza más alta, más suprema, más sublime, es la que Dios merece. ¿Y por qué Dios la merece? Porque Dios es digno de este tipo de alabanza por lo que Él hace. Recordemos que la alabanza es una forma de exaltar las virtudes o los hechos, las acciones de Dios. Y entonces cuando se dice en la palabra que Él es digno de suprema alabanza, se refiere a que Dios es digno de ser alabado por lo que Él está haciendo, lo que ha hecho en tu vida, lo que Él ya ha preparado para tu eternidad. Esto le hace digno y merecedor de suprema alabanza, porque Él te ha amado con amor eterno. Él te apartó desde el vientre de tu madre. Él ya tenía un propósito para tu vida. Tiene un pensamiento de bien para ti. Y todo eso lo hace digno de suprema alabanza, porque Dios te ama como ama a su Hijo Jesucristo. El amor que Dios tiene por ti es digno y equiparable al amor que Dios tiene por su Hijo Jesucristo. Por eso Él merece suprema alabanza. Leíamos al principio en Apocalipsis 4:11. Aquí le pido a los hermanos que lo proyecten. Si no lo tiene que buscar, no es necesario. Donde nos habla también en Apocalipsis 4:11 de estos ancianos que estaban adorando al Señor, y dice que era digno de recibir gloria, honra y poder, porque ha creado todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios es digno de gloria, honra y poder. Dios es digno de ser reconocido por lo que Él es, que es justamente de lo que estamos tratando en esta serie: conocer lo que Dios es, conocer su carácter, su persona. Y entonces eso le hace merecedor y digno de gloria, honra y poder, porque Él es glorioso, porque Él es excelso, magnífico, Él es justo, santo, perfecto, Él es sabio sin medida, misericordioso, y toda la serie de atributos de Dios le hacen entonces digno de gloria, honra y poder. Tercer punto que Dios merece. Vayamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Acuérdense, hace un momento estábamos ahí cerquita. Estábamos en Filipenses, ahora pasamos por encima de Colosenses y llegamos a Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 18. ¿Qué más Dios merece de nosotros en forma práctica? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios merece, es digno, tiene el derecho de nuestra gratitud. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, hermanos. Si algo somos, si algo tenemos, si algo logramos, es solo gracias a Dios. Que la palabra gracias, Señor, esté presente en nuestra boca todo el tiempo, por todo y en todo, por los alimentos, por la vida, por la fuerza, por la salud, por el sol, por el clima, por los bienes, por la protección, por todo, aún por la enfermedad, aún por el dolor. Debemos darle gracias al Señor, porque Dios tiene nuestra vida bajo su control y todo lo que sucede en nuestra vida es con propósito. Por eso el agradecimiento es algo de lo cual Dios es digno, lo merece de parte nuestra.
algo que realmente corta las bendiciones, es un alma no agradecida. Es un alma que no reconoce las bondades y las misericordias del Señor, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, como dice Jeremías 29:11. Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 14:8 dice que si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Romanos 14:8. Y el hecho de yo pertenecerle al ser más excelso que existe es un motivo para yo estar agradecido. El hecho de levantarme con vida cada mañana es que nos hemos acostumbrado tanto a despertar con vida, pero si lo consideramos, es un milagro de Dios, que durante la noche perdemos la conciencia, estamos totalmente perdidos de la realidad y el Señor nos devuelve nuevamente en la oportunidad de vivir cada mañana hasta que Él nos llame a su presencia. Y eso a veces nos insensibiliza. Y más cuando han pasado tantas mañanas despertando con vida, ¿no? 80,000 o 100,000 mañanas, no sé cuánto es el promedio de vida de una persona. Pero eso nos quita la sensibilidad del agradecimiento a aquel que lo merece. Porque dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, demos gracias a Dios en todo. Y reconozcámosle que toda buena dádiva y todo perfecto proviene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Así es que esa inteligencia, esa capacidad motriz que tienes, esa fuerza, esos talentos, esas habilidades, es gracias a Dios. Y nunca dejes de agradecérselo a Él. Cuarto punto que quiero tratar con respecto a lo que Dios merece, lo encontramos en Isaías 41:10. Con esto estoy tratando de alguna forma de abarcar todos los ámbitos de nuestra vida en los cuales Dios merece algo de nosotros: la alabanza, la gloria, la honra, el poder, la gratitud. Y mira que creo que es algo que tenemos que trabajar más en ello. En Isaías 41:10 dice la palabra del Señor lo siguiente: no temas, está el Señor hablando a Israel, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa fue dada para Israel específicamente. Pero ¿te imaginas si Dios le dio a Israel esta promesa, un pueblo que constantemente lo traicionaba y lo abandonaba y se iba tras dioses falsos, ídolos? ¿Qué promesas crees que Dios tiene para contigo, en el cual has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador? El Espíritu Santo mora dentro de ti y Señor Jesús dio su vida por ti. ¿Qué promesas crees que el Señor tenga para tu vida? Seguramente aún mayores que las promesas que Dios tenía para Israel. Ahora tú, como hijo de Dios, eres depositario de innumerables promesas y ten por seguro que Dios las va a cumplir cabalmente en ti. Así es que el cuarto punto del cual quiero hablar con respecto a lo que Dios merece de nosotros es la confianza. Dios merece tu confianza. No desconfíes de Dios. Podremos desconfiar de las personas. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido traiciones, trampas, fraudes de personas que creíamos que eran leales, personas que creíamos que eran honestas y sinceras con nosotros, y algunos de ellos nos han traicionado? Dios no es así. Dios lo que promete lo va a cumplir. Por eso es digno de confianza.
Relacionado con este punto, acompáñame a Mateo 28, cuando Jesús estaba ya despidiéndose de sus discípulos antes de ser arrebatado al cielo. Entre las últimas instrucciones que les da es de predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28 habla de la gran comisión hacia el final. Y fíjate lo que dice en el versículo 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, es decir, enséñenle a las personas lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. Y les dice las últimas palabras. ¿Te imaginas las últimas palabras antes de que Jesús fuera tomado al cielo? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. No solamente cuando vienes a la iglesia, no solamente cuando haces cosas buenas, sino Dios está contigo todos los días. Y Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y Él nunca fallará a su promesa de estar contigo. No solamente en las buenas, también en las malas. No solamente en la alegría, sino también en la tristeza y en el dolor. No solo en la salud, sino también en la enfermedad. Aún en tu misma muerte, Dios estará contigo. Así es que eso le hace merecedor de nuestra confianza. Cuando no entendemos por qué pasan las cosas, cuando no comprendemos por qué nos está yendo de cierta forma que no nos parece agradable o provechosa, nuestra confianza depositada en Dios puede cambiar la perspectiva de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, inspirarnos confianza, inspirarnos fe, motivarnos a seguir esforzando, a seguir esperando en el Señor, porque Él nunca falla, Él no traiciona, Él no miente, Él no se arrepiente. Y Él es tu Padre y está contigo todos los días. Así es que el Señor es merecedor de esa confianza. Cuando dudamos, y por eso digo que es algo en lo que tenemos que trabajar más seguramente, en la confianza al Señor, en esperar en Él, en aguardar en Él, en no precipitarnos, en no hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero cuando dudamos de Dios, cuando flaqueamos en nuestra fe, es como decirle, yo no confío en ti. ¿Te han dicho esa palabra? Te he dicho, no confío en ti. Traspasa el corazón cuando alguien te dice, tú no eres de fiar. Tú no eres de confianza. Creí en ti, me fallaste. Eso mismo le decimos a Dios cuando no creemos o no confiamos en Él. Y lo queremos hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Es decirle, Señor, no te necesito en esto. Tú no eres confiable, yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer. Es un gran insulto. Si lo consideramos entonces desde esa perspectiva, la falta de confianza en Dios, la falta de fe en Él, es pecado. Josué 21:45, no lo busques, pero le dice el Señor que no faltó ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo lo que Dios le dijo a Israel, Josué 21:45, todo se cumplió, todas sus palabras, todas sus promesas, todos sus compromisos unilaterales, Dios los cumplió con Israel y asimismo hará contigo y conmigo. Dios cumplirá lo que prometió. Y a todo esto, ¿qué es lo que Dios prometió? ¿Qué es lo que Dios promete a sus hijos, a la iglesia? Quiero englobarlo en 4 puntos que Dios promete y que Dios va a cumplir. Primero, aquellos que están, que dicen en Romanos 8, aquellos que primeramente conoció,
¿sí? Aquellos los salvó, los glorificó y los predestinó para ser como su Hijo. Entonces, lo que Dios promete es el perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente. Primero de Juan 1:9, no lo busques, pero dice que el Señor perdona los pecados. O bueno, vamos juntos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1. Quiero entonces que veamos las 4 grandes promesas que Dios hace para sus hijos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te promete, si te arrepientes, si confiesas tus pecados, yo te perdono y te limpio de toda maldad. Primera promesa importante de Dios para tu vida. Hay arrepentimiento, hay perdón, hay salvación. Y digamos, ese es el principio. El otro extremo, digamos el final de la última promesa que Dios tiene, es la vida eterna. Es decir, Él promete perdón de pecados si te arrepientes, y eso concluirá con la vida eterna, como dice Juan 11:25, que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entre entonces la promesa inicial de darte salvación, de darte perdón de pecados, y la promesa, llamémosle final, de tener vida eterna, en medio hay 2 cosas que Dios promete. Acompáñame a Juan 16. Entre la salvación y la consumación de la vida eterna o la manifestación de la vida eterna, hay 2 cosas más que Dios promete y quiero que las veamos en la Biblia. Juan 16, verso 33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Aquí viene la promesa de Dios. En el mundo tendrán aflicción. Ay, Señor, ¿no tendrás otra promesa mejor que esa? Yo te prometo, dice Jesús, que en el mundo vas a tener aflicción, vas a sufrir, vas a llorar, como dice la canción. Te va a doler, te va a lastimar. Dice, pero tengan paz o tengan valor, tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Pero Dios promete aflicción en el mundo. Entre la salvación y la vida eterna hay aflicción. Mientras tú y yo vivamos en este mundo, vamos a ser afligidos, vamos a sufrir, vamos a batallar, vamos a pasar dificultades, problemas, situaciones adversas, promesa de Dios. Y vaya que sí se cumple. Creo que en esto todos podemos levantar la mano y decir, es cierto, Dios ha cumplido y está cumpliendo esa promesa en mi vida de tener aflicción. Porque Dios quiere formar a Cristo en ti. Y las aflicciones son un instrumento muy útil en las manos de Dios para que el carácter de Cristo se forme en ti y en mí. Así es que no hay de otra. La escuela de Dios es la escuela de la aflicción, el sufrimiento y el dolor para formar el carácter de Cristo en tu vida. Así es que todo dolor, toda dificultad que pases en esta vida tiene el propósito último de que seas más como Cristo. Por lo tanto, no rehuyamos, no escapemos del sufrimiento cuando éste viene de Dios. Y la otra promesa intermedia en este lapso de la salvación y la consumación de la vida eterna, además de la aflicción, hay otra promesa
que de hecho leímos hace unos minutos en Mateo 28:20. Dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. ¿Cómo va a ser eso de la aflicción? No lo sé. ¿Qué tan doloroso, qué tan triste, tan difícil va a ser para mi vida? Hay gente que sufre más en esta vida. Hay gente que la tiene más difícil. Cual sea el grado de aflicción o de dolor que suframos, Dios promete estar con nosotros. Así es que esas 4 cosas, dalas por hecho: salvación, vida eterna y en el intermedio, aflicción y la compañía de Jesús en nosotros. Y Dios lo va a cumplir. Por eso Él es merecedor de nuestra confianza. Confía en Él. Él dijo que así sería y así está siendo. Y así será. Pero no estás solo. Dios está contigo, infundiéndote aliento, dándote valor, levantando el ánimo, fortaleciéndote, sustentándote, hasta que diga, misión cumplida. Ahora sí, entra en el gozo de tu Señor. Se acabó. Él merece tu confianza y la mía. Ahora bien, en contraste al que el Señor es digno por sus atributos, por lo que Él hace, lo que Él es, en el otro extremo de ser digno está el que es indigno o el inmerecedor o el que no merece. Y en esa casilla estamos tú y yo. Así como Dios es suprema, excelsa, infinitamente digno, en el otro extremo de la ecuación estamos los seres humanos que somos totalmente indignos, inmerecedores ¿de qué? Del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia, de sus favores, de sus bendiciones. No hay nada en ti, ni en mí, ni en nadie en toda la humanidad que nos haga dignos o merecer la gracia de Dios. Porque justamente eso es la gracia, es un favor inmerecido. Lo que sí merecemos tú y yo, de acuerdo a los parámetros y los estatutos de Dios, es la ira, el castigo y el juicio de Dios por nuestros pecados. Pecamos constantemente, ya sea con la mente, con nuestras palabras, con nuestras intenciones, con el cuerpo, y eso nos hace dignos de su ira, de su enojo y su castigo. Inmerecidamente el Señor no nos trata con esa justicia, sino que nos trata con amor, con compasión y misericordia. Si tan solo tener una idea equivocada de Dios ya es un pecado que merece la muerte. Pensar que merecemos que Dios nos favorezca es igualmente un pensamiento pecaminoso. Nunca pensemos ni cruce por nuestra mente que yo merezco algo de Dios. No merezco nada. Y si al menos el Señor me concede la vida, es un favor inmerecido que me haría vivir rendido y agradecido al Señor todo el tiempo. Y si el Señor, no conforme con solamente darme la vida, me ha dotado de inteligencia, de capacidad, de fuerza, de habilidad, de talento, nuestra vida seguiría completamente rendida por sus favores y sus misericordias que no merecemos. Por eso, repito, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que logramos, la vida misma, todo se lo debemos al Señor por su gracia.
No es por nuestro merecimiento, sino por los méritos de Jesucristo, por su amor y misericordia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es su gracia. Es su gracia la que te tiene aquí. Es su gracia la que nos tiene aquí. Es su gracia la que te concederá alcanzar las metas que Dios ha fijado para tu vida. Eso nos debe llevar entonces al siguiente pensamiento, a tener una humildad extrema, podría llamarla. Si Dios es infinitamente digno y nosotros somos bajamente indignos, el estar consciente de ello nos debería motivar a vivir una vida sencilla, una vida humilde. No me refiero en lo material, pero sí en la actitud y el comportamiento y la conducta. Si tú te comparas con Dios, si yo me comparo con Dios, me daré cuenta que soy indigno, inmerecedor y debería vivir con humildad. Los siervos del Señor que le conocían bien sabían esto. Tú y yo deberíamos entonces de vivir con esa actitud humilde, no altaneros, no jactanciosos, no groseros, no prepotentes. Mira lo que dice Juan el Bautista en Juan 1, reconociendo su condición comparado con Dios. Juan 1, 27. Dice Juan el Bautista, o sea, no cualquier persona. El que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El que viene después de mí, hablando de Jesucristo, ni siquiera soy digno de desatar las agujetas de sus tenis, hablándolo en forma contemporánea. ¿Sabes tú quién se dedicaba a desatar la correa del calzado de las personas en la casa? El esclavo de menor rango dentro de casa. ¿Sabes que en ese tiempo había esclavitud? Y los amos disponían de sus esclavos casi como mercancía y hacían con ellos lo que querían. Y había un esclavo que se dedicaba, cuando llegaban las personas, la familia llegaba a casa, desatarle las correas del calzado, lavarle sus pies para limpiarlos del polvo que adquirían en el camino, porque usaban el calzado abierto, sandalias. Y ese era el esclavo más humilde, de más bajo rango dentro de la casa. Había otros esclavos que cuidaban a los niños, los esclavos que sembraban el campo, los esclavos que hacían la comida, en fin. Pero el más bajo, el más infame de los esclavos era el que se dedicaba a desatar las correas del calzado de los pies de los amos y lavarle sus pies. Juan el Bautista dice, ni siquiera merezco eso. ¿Te das cuenta la conciencia que tú y yo deberíamos de tener al considerarnos con Dios? Ni siquiera soy merecedor. Como dijo el hijo pródigo, no merezco ser llamado tu hijo. Considérame uno de tus jornaleros, le dice al Padre. El apóstol Pablo también dice, no soy digno de ser llamado tu apóstol. ¿Cómo tú te puedes considerar digno de ser llamado siervo? ¿Cómo yo me puedo considerar digno de ser llamado pastor? No somos dignos. Pero por su gracia el Señor nos ha constituido y nos ha integrado en un cuerpo con una función específica. El centurión, ¿recuerdas aquel caso del centurión que tenía a un siervo enfermo? En Mateo 8:8 le dice el centurión a Jesús, cuando le dice, tú solamente da la palabra, y le dice el centurión a Jesucristo en Mateo 8:8, dice, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cómo nos consideramos entonces dignos de que Jesús haya hecho su habitación en nosotros?
¿Cómo podemos considerarnos merecedores de que el Espíritu Santo habite en nosotros? Oh, somos dignos, mis hermanos. Pero Dios, nuevamente por su gracia, nos ha considerado para tomarnos como hijos y hacer de nosotros su habitación inmerecidamente. Por eso tú y yo debemos de vivir con humildad, tratar a los demás con esa sencillez, no creernos los meros, los muy, los supersiervos, los superespirituales que no me merecen, no merecen ni que le hable. No es así como Dios quiere que nos tratemos los unos a los otros. Dice Filipenses 2:3, considerando a los demás como superiores. Filipenses 2:3 así lo dice. Consideren a los demás como superiores a nosotros mismos. Bajo esa perspectiva, yo a ti, mi hermano, mis hermanos, mis hermanas, los considero superiores a mí. Yo soy su siervo y quiero servirles con sencillez, con humildad, sin jactancia, sin envanecerme, sin vanagloriarme, sin tener soberbia. Y sé que si algún día anido ese tipo de pensamientos, el Señor me va a bajar y me va a dar un estate quieto, un ubicatex, como diríamos. Ubícate, eres un siervo, el más indigno de los siervos. No mereces nada y solamente por la gracia de Dios es lo que eres y lo que tienes. También esto nos llama, además de considerar superiores a las demás personas, nos llama también a tratarles con dignidad. Porque todos los seres humanos somos constituidos a imagen y semejanza de Dios. Y eso les hace dignos de ser tratados con humanidad, con amor, con misericordia, con compasión. Así sea el más nefasto de las personas, el más fatal de los delincuentes, el más grosero, quien sea, merece, por ser imagen de Dios, a ser tratado con dignidad. Dentro de esto, debemos entonces reconocer que aunque no merecemos nada de parte de Dios, no tenemos algún atributo que obligue a Dios a bendecirnos, a amarnos, a favorecernos, sino que todo lo hace por su gracia, el Señor nos concede entonces ser nuevas criaturas. Y al hacernos nuevas criaturas nos hace dignos de ser sus hijos. Así como el padre del hijo pródigo, cuando él le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, el padre simplemente le abrazó, lo vistió, hizo una fiesta porque había regresado. Así el Señor a nosotros nos trata con esa dignidad cuando tú y yo somos adoptados por Él como sus hijos y nos hace dignos de tener una relación personal como padre e hijo. Nos lleva del polvo a la gloria. Tú eres digno entonces, por la gracia de Dios, digno de ser reconocido como un hijo, como una hija de Dios. Dios te ha dado el valor de la sangre y la muerte de Cristo y eso te hace digno y te hace digna. Aunque el hombre te humille, aunque el hombre te maltrate, te agreda, se burlen de ti, te rechacen, aún así no pierdes la dignidad de ser hijo o hija de Dios. Y el exhorto que el Señor nos hace, por lo tanto, es a vivir dignamente. Acompáñame a Colosenses capítulo 1.
¿Te acuerdas hace rato dónde andábamos? Andábamos en Filipenses, nos brincamos a Tesalonicenses, pasamos por alto Colosenses, bueno, nos regresamos ahí. Colosenses, capítulo 1. El llamado que tenemos ahora como hijos dignos por Cristo de Dios. Colosenses 1:10 nos dice, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor nos demanda. Anden dignamente. ¿Cómo? Dando buen fruto, creciendo en el conocimiento, en toda buena obra, para que le agrademos a Él. Tú y yo estamos comprometidos, por lo tanto, en que somos indignos, pero el Señor nos ha hecho dignos de ser llamados sus hijos. Estamos comprometidos a vivir dignamente. ¿Qué es esto? Dar buen testimonio de que somos dignos hijos de Dios, ser un buen ejemplo, una persona de buena conducta, con buen carácter, con buenos principios, un representante de Cristo en esta tierra. Y entonces tenemos que vivir de forma que resulte digno aquello por lo cual el Señor nos ha dado la vida, y no dar mal testimonio, no ser pie de tropiezo, no ser mal ejemplo, y que a través de ese mal ejemplo las personas se burlen de Dios por nuestra causa. No, estamos llamados entonces a andar como es digno del Señor. Termino con lo siguiente. Como conclusión de este tema, Dios es digno. Vayamos de nuevo a Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis 5. Dios es digno. ¿Recuerdas hace unos minutos cuando iniciamos el mensaje hablábamos de la adoración de estos ancianos en Apocalipsis 4:11? Y quiero que leamos ahora Apocalipsis 5, versos 9 y 10, cuando el Cordero dice, tomó el libro. Todos los seres que estaban ahí se postraron delante del Cordero de Jesucristo, entonaban cantos, y dice en el versículo 9 el canto que ellos entonaron: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. No se sabe a ciencia cierta qué contiene ese libro, y no voy a entrar en esos temas difíciles. Hay varias interpretaciones de lo que contiene ese libro, que estaba sellado con 7 sellos y que Jesús fue el único digno. Dice que estos seres estaban consternados, estaban tristes porque no encontraban, Juan, perdón, estaba triste porque no encontraba quien abriera, desatar esos sellos y abrir ese libro. Y entonces los ancianos les dijo, el único digno es el Cordero inmolado, Jesucristo. De tal suerte que en toda la creación, el único digno de desatar los sellos y abrir el libro fue Jesucristo. Y como tal debemos considerarle el único, verdadera y totalmente digno de ser glorificado, de ser alabado, exaltado, honrado, de nuestro agradecimiento y sobre todo de nuestra confianza. Ponte de pie y vamos a orar. Consideremos entonces a nuestro Señor como digno de todo lo bueno, de todo lo valioso que puedas producir o hacer, aún de tus pensamientos. Él es el único digno. Y te ha llamado
a considerarlo, dignificarlo y manifestar su dignidad. Te damos gracias, Padre, por considerarnos, aun siendo indignos. Nos has considerado, Padre, para hacernos dignos en Cristo y hacernos también merecedores de llamarnos tus hijos y hacer de nosotros tu habitación. Tan dignos nos has hecho, Señor, que nos permites tener una relación personal contigo y has preparado, Señor, un lugar para nuestra eternidad junto a ti. Gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te consideramos, Padre, digno de nuestro agradecimiento y nuestra confianza, Señor. En el nombre de Jesús.